voy a empezar a trabajar con sombras, con la técnica de flotado, precisamente para darle la forma de suéter, para separar las mangas, para separar el cuello, los puños. Voy a tomar un poquito de azul marino, es muy poco lo que voy a usar, y me voy a ayudar de mi pincel angular. También anteriormente ya les hemos comentado cuál es la función de este stencil y de este pincel, perdón, y por qué tiene ese corte. Voy a humedecer o voy a hidratar siempre mi pincel con agua, y en una servitoalla solamente voy a apoyar para retirar el exceso. Con la punta tomo un poco de pintura, es muy poco, y voy a descargar aquí toda esta parte. Sí, ahora por la parte de afuera, es decir, sobre la manga, voy a empezar a crear una sombra. Cargo un poquito más de agua y un poquito más de pintura. Y lo hago de esta forma. Es muy importante no llegar hasta la parte del cuello. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Es muy importante que yo constantemente esté hidratando mi pincel, porque la humedad es lo que me va a ayudar a mí a descargar precisamente la pintura y a lograr este efecto del flotado. Le repito, es muy importante no llegar hasta la parte del cuello. Me voy a quedar un poquito separado del cuello. Sí, y ahí tengo ya lo que sería la pancita, digámoslo así, del suéter. De igual forma voy a empezar a crear una sombra, aunque ustedes dirán, bueno, estoy usando el mismo tono con el que pinté acá, ¿no se va a notar? Sí se va a notar. Voy a crear una sombra por debajo de los puños. Y lo voy a hacer también por debajo de la cintura. Recuerden, las sombras van abajo, las luces van encima. De esta forma, y ahí veo cómo va tomando forma. Voy a crear también una sombra en esta parte del cuello. Cargo un poquito más de pintura, descargo. Aunque apoyo todo mi pincel, ustedes se dan cuenta que estoy apoyando todo mi pincel. Está trabajando solamente la parte de la punta donde yo coloqué la pintura. ¿Sí? De esta forma. Y vean cómo poco a poco mi suéter va tomando forma. Voy a tomar un poquito más de este color para unir esta parte de la sombra al puño, que no me quede de esa forma que se vea así solo. También voy a tomar un poquito saliendo del puño y voy a seguir el mismo contorno que tengo aquí en mi manga. ¿Sí? De esta forma. En este tipo de proyectos yo tengo mucha oportunidad de trabajar tanto lo que son los flotados como el delineado con mi liner, porque repito, son piezas que llevan muchos detalles, y estos detalles así es como las voy a lograr. Entonces, si ustedes no se sienten todavía con mucha confianza para manejar pincel liner o pincel angular, pues bueno, este tipo de proyectos les van a ayudar bastante, porque repito, todos los detalles los hacemos precisamente de esta forma. Sí, ahora voy a crear en las mangas con este mismo color un par de líneas. Quiero darle un poquito de vistosidad a mi trabajo, entonces voy a calcular más o menos para que las dos me queden al mismo tamaño, a la misma altura, perdón, y lo único que tengo que hacer es una línea con el mismo flotado. ¿Sí? Ahí tengo una, voy a hacer dos en cada manga.
Sí, ok, tengo aquí mis dos líneas ya. Muy bien. Voy a trabajar ahora con color blanco, por lo que tengo que lavar muy bien mi pincel para que no se me contamine del color azul oscuro que he estado utilizando. ¿Qué voy a hacer con el color blanco? Voy a empezar a jugar con las luces. ¿Para qué? Para hacer precisamente más vistoso todavía mi suétercito. Vean, así es como está quedando y todavía le faltan muchos detalles. Ustedes dirán, se ve muy pobre. Sí, todavía se ve muy pobre, todavía le faltan muchos detalles, pero pues bueno, vean cómo poco a poco van tomando forma. Sí, voy a empezar con las luces y entonces la luz la voy a poner en el lado contrario de la sombra. Si aquí puse sombra en esta parte de las mangas y lo que quiero destacar es la pancita, voy a colocar mis luces sobre la pancita precisamente. Voy a cargar un poquito de color blanco, igual que lo hice con el azul. Voy a descargar aquí en mi loseta. Y entonces voy a empezar a trabajar de esta forma, como si fuera una media luna. Y voy a colocar mi color blanco. Repito, voy a humedecer constantemente mi pincel, lo voy a mantener hidratado, no con exceso de agua, porque el exceso de agua me va a provocar una mancha, va a escurrir. Pero sí que mi pincel no esté seco, que esté hidratado. Y lo mismo lo voy a hacer del lado contrario. Aquí le voy a quitar este puntito. Muy bien. Lado contrario, damos luz también. Tomo más pintura. Descargo. Y hago lo mismo. Tomo una parte de la cintura y tomo. Subo, perdón. Subo, subo, subo. De igual forma no llego hasta el cuello. ¿Sí? Voy a dar luz también a las mangas. Cargo más blanco. Voy a salir de la parte del puño hacia arriba de igual forma sin llegar hasta el cuello. Si se dan forma no estoy llegando hasta acá arriba. No quiero que esto me quede como muy cuadrado, sino que estoy dejando algunas áreas libres, haciéndolo tal vez un poquito al descuido, porque bueno, cuando nosotros aplicamos luz sobre nuestras piezas tampoco tenemos que se vean como líneas blancas. O sea, tiene que ser nuestro flotado, tiene que ser lo más discreto posible, pero que se note. ¿Sí? Vean de esta forma. Y lo mismo lo voy a hacer en la otra manga. Si se dan cuenta, cuando estoy trabajando con las mangas, si las mangas están en la misma posición, voy a hacer lo mismo de un lado y de otro. Si están en diferente posición, sí tengo que variar entonces la aplicación tanto de las sombras como de las luces. Pero en este caso las dos están en la misma posición. ¿Sí? Vamos a subirla un poquito más. Ok. Voy a dar unos toques de luz en los puños, la cintura y el cuello. Y lo voy a hacer utilizando mi mismo color blanco. Aquí me voy a ir un poquito hacia la cintura. Voy a trabajar un poquito también los puños. Hidrato mi pincel. Y me voy también hacia el cuello. Repito, de esta forma yo empiezo a darle más vista a mi suétercito, empiezo a llenarlo de detalles. Voy a utilizar un liner de 10 ceros de salida larga. Les hemos comentado que hay diferentes tipos de pincel liner.
Yo voy a utilizar este de salida larga, que es el que más se me hace más cómodo trabajarlo. Y aquí lo que voy a hacer es que con este color blanco voy a crear unas líneas como si fueran pespuntes arriba y abajo de las líneas azules que hice con mi pincel angular. Lo único que tengo que hacer es apoyar y levantar. Adelgazo mi pintura con un poquito de agua para que esa humedad me ayude precisamente a que la pintura corra mejor con la ayuda de mi pincel. De esta forma, vean. También lo vamos a hacer en la raya de arriba. Y lo mismo que hice en esta manga, lo voy a hacer en la otra. Son líneas entrecortadas, repito, como si fueran pespuntes, como si fueran costuras. Y estos nos van a servir de adorno. Recuerden que no estoy pintando una pieza realista, sino obviamente no estaría haciendo esto. Estoy solamente aplicando la fantasía a mis piezas, tratando de ser muy creativo. Y lo que yo quiero es que mis piezas se vean bonitas. Lo mismo, los mismos pespuntes los voy a marcar alrededor del cuello y sobre el flotado que hicimos en color blanco, en color azul, perdón. Recuerden que utilicé un azul marino. Y voy a adornar también con unos pespuntes la parte baja de la cintura. Solo apoyo y levanto, apoyo y levanto. Voy a hacer un par también aquí en mis puños y del otro lado también.